Quiero decirles, hay algunas personas que están interesadas en conseguir las prédicas, todo lo que se suelta acá, se predica acá, después se los pueden pedir a los chicos de producción, se anotan y ellos les hacen una copia. Así es que andaban algunos preguntando, así que ahí me acordé y doy la respuesta. Quiero compartirles en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque eres tú quien nos ha traído hasta este lugar. Hemos escuchado tu voz, hemos oído, Señor, tu convocatoria, Padre, en este día, Señor, en donde quizás habían muchas excusas para no llegar, Padre, pero te damos las gracias porque pudimos vencer toda oposición y hoy estamos aquí en este lugar creyendo, Señor, que algo glorioso vas a soltar, vas a provocar en cada uno de nosotros. Padre, hoy pedimos, Señor, que sea el espíritu de sabiduría y de revelación en medio nuestro, quien esté abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Padre del cielo, para que esta palabra pueda ser revelada, nuestro espíritu pueda ser establecida, Señor, como un propósito, Señor, como una activación, Señor, del reino de Dios. Padre, creemos firmemente, Señor, en que tú nos has llamado y que si hoy estamos aquí no es por nuestras obras, sino porque hay un llamamiento sobrenatural sobre nosotros. Padre, hoy pido, Señor, que todo espíritu contrario ahora mismo sea paralizado, sea enmudecido en el nombre de Jesús. Y hoy quebrantamos todo lo que se quiere oponer a la predicación de la palabra. Quebrantamos todo cansancio, todo estupor que cae sobre las personas. Ahora, Señor, es arrancado, es quebrantado en el nombre de Jesús. Y traemos, Señor, la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de vida que viene, Señor, a traer vida a nuestros espíritus, que viene a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Padre, creyendo, Señor, que no hay conjuro, que no hay hechizo de Satanás que pueda prevalecer ante la palabra de Dios que hoy se suelta, Señor, con autoridad para poder provocar, Señor, en nosotros, Señor, una convicción, una seguridad, un volvernos a ti, Señor, de una manera gloriosa, Señor, para quedar totalmente alineados y rendidos ante tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Padre, creemos, Señor, que has tomado gobierno de todas las cosas. Creemos que es tu Espíritu Santo que mora en este lugar. Creemos, Señor, que es el Espíritu de Jesucristo quien habita en cada uno de nosotros y que hoy comienza a manifestarse a través de la palabra. Señor, creemos que hoy es el verbo, Señor, que nos habla. Creemos, Señor, que hoy es el verbo, la revelación del verbo viene sobre la iglesia, viene sobre tu casa, viene sobre el liderazgo, viene, Señor, sobre tus ministros, viene, Señor, sobre las familias, sobre los jóvenes. Padre, creemos que es el Espíritu de la palabra que comienza a hacerse lugar en esta noche para sentarse en nuestro espíritu, para sentarse en nuestra mente. Creemos, Señor, que todo trono de Satanás hoy es quebrantado en el nombre de Jesús, por causa de que el Espíritu de la palabra se suelta con autoridad, se suelta con poder para quebrantar, para romper, para anular todo diseño satánico y establecer el diseño de Cristo, que es por sobre todas las cosas. Padre, creemos que es el Espíritu de la palabra lo que hoy nos alinea, nos dirige, nos proyecta, nos direcciona hacia el destino que tú has establecido en esta temporada. Espíritu Santo, que nada nos distraiga, que estemos, Señor, allí en paz contigo, para que sea tu revelación sobre la iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en cada momento y en cada lugar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Esta palabra tiene que ver con la edificación, y aquellos que están haciendo la escuela Yaqued entienden que cuando hablamos de reforma apostólica tenemos que hablar de edificar. Y aquellos que no están haciendo la escuela, igual no es tan difícil el lenguaje, pero siempre Dios en su palabra habla de edificar, que nosotros debemos edificar casa, edificarle morada, ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que Él venga a vivir en nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede venir a vivir en nosotros?
¿Cuántos están esforzándose por hacerle morada al Espíritu Santo para que viva en nosotros? Creo que ese es nuestro mayor propósito, nuestro mayor anhelo es que Él venga a vivir dentro nuestro. Entonces, el apóstol Pablo entendía estos principios y comienza a hablarle a la iglesia en Corintios acerca de estas cosas. Y él dice que él tenía una gracia especial y era una gracia apostólica que tiene que ver con enseñanza, que tiene que ver con reforma, pero que también tiene que ver con establecer fundamentos. Y en realidad lo que hacen los apóstoles y los profetas, ustedes saben que son ministerios de fundamento y es justamente eso. Traen la doctrina a una persona, traen la doctrina a una familia, a una congregación, para luego esa familia, esa edificación siga su curso normal conforme a esa doctrina. Entonces la palabra nos enseña que la iglesia está fundamentada o está cimentada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero no son los apóstoles ni los profetas el fundamento, sino que Cristo es el fundamento y el apóstol y el profeta nada más tienen que revelar cómo poder dirigir y cómo es Cristo, cómo se revela este Cristo, cómo es su forma de actuar, cuál es su norma, cuál es su diseño para que luego la iglesia pueda seguir edificando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo estaba enseñando estas cosas allí en la iglesia de Corintios y él decía que le había sido dada una gracia para enseñar y una gracia para establecer los fundamentos de Cristo. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Entonces él hablaba que era un perito arquitecto. Un perito es una persona especializada en algo. Nosotros conocemos a los peritos de criminología, por ejemplo, que se especializan en buscar huellas digitales y saben un montón de cosas porque son peritos, tienen una especialización, tienen una formación especial para. Entonces este apóstol era justamente un perito, ¿pero de qué? De la palabra, del fundamento apostólico. Entonces una de las características de un apóstol es justamente eso, ser entendido en la palabra de Dios, ser entendido en los fundamentos de Cristo, en los principios, en los valores, en lo que la ley permite y en lo que la ley no permite, para poder edificar un edificio firme, un edificio estable conforme al diseño de Dios. Entonces Pablo decía que le había puesto un fundamento en ese lugar, pero otros estaban edificando. Y es verdad, lo que nosotros podemos hacer hoy como ministros es soltar muchas ideas, muchos conceptos, soltar mucho diseño que sale de la palabra de Dios, muchos trazos que van a servir para diseñar tu vida, para diseñar tu familia, para diseñar tu ministerio, pero en realidad nada de eso se va a establecer si es que el que tiene que edificar no edifica conforme a ese diseño. Entonces, ¿qué significa eso? Que podremos tener un muy buen fundamento, pero si no nos dedicamos a edificar conforme al plano, conforme al diseño que Dios nos dio, ese fundamento no va a quedar muy habilitado para poder provocar cosas, sino que de alguna manera hasta va a ser chocante con muchas situaciones por causa de que no se está siguiendo el diseño de Cristo. Cuando nosotros hablamos de fundamento, hablamos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la sana doctrina del reino y que es aquella herencia bendita que nos fue entregada a los hijos de Dios. Y hoy podemos darle gracias a Dios por el tiempo que vivimos, por esta bendita reforma apostólica que nos trae revelación, que nos trae, que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver la palabra, no como un libro nada más, no como una cuestión religiosa que nada más yo tengo que cumplir ciertas reglas y tratar de que mi vida esté encaminada en Dios, sino que ver la palabra como un estilo de vida, como una forma que se hace parte de nosotros tan fuerte que nosotros nos convertimos en la palabra hecha vida. El apóstol Pablo decía que nosotros somos cartas escritas con la mano de Dios para que el mundo nos lea a nosotros. Entonces de alguna manera quiere decir que la palabra tiene que salirnos por los ojos, salirnos por la boca, salirnos por las manos. Tenemos que ser una figura, ¿sí?, de lo que es la palabra de Dios. Entonces el apóstol estaba preocupado por esta situación porque él decía, yo les estoy dando un buen fundamento, les estoy dando una buena doctrina, y creo que Dios en estos días también nos ha soltado una buena doctrina, una buena enseñanza. Hay cosas que sabemos que se pueden hacer y hay cosas que sabemos que no se deben hacer. Creo que hoy es muy difícil encontrarse con personas que no sepan diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero aún así en la palabra de Dios podemos encontrar muchos recursos, podemos encontrar cosas que estaban ahí escritas en misterio, pero que el Señor está revelando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea próspera, para que la iglesia sea bendita, para que la iglesia sea sana, sea libre de cuántas aflicciones el mundo nos trae. ¿Cuántos dicen
amén? ¿Cuántos creen que a través de la revelación de la palabra nosotros podemos alcanzar libertad? La palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es el Cristo que es el Verbo, que es la verdad revelada sobre la iglesia. Y esa es la verdad que nos puede hacer libres a ti y a mí en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? A veces esperamos que alguien venga y nos imponga manos para alcanzar una liberación, pero en realidad es la verdad lo que tiene que venir sobre nuestra mente carnal, sobre nuestra mente humana, para que venga un rompimiento, un quebrantamiento y podamos establecernos en un diseño que Dios ha determinado para nosotros. ¿Cuántos saben que Dios te creó con un diseño? ¿Sí? ¿Cuántos saben que ese diseño no depende de las cosas que hagas, sino que ya fue preestablecido, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo? Pero solamente a través de la palabra tendremos la directriz, tendremos la dirección, tendremos el rumbo para que ese diseño se ejecute. Si no, nada más será algo que nos hizo ruido alguna vez, alguna promesa lejana que escuchamos, pero que nunca se va a lograr establecer. Por eso que el Señor en estos días nos está volviendo a la palabra. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, ¿cuántos quieren avivamiento sobre esta tierra? ¿Tan poquitos? ¿Cuántos quieren avivamiento sobre esta tierra? Amén. Creo que todos soñamos, todos los que somos hijos de Dios, soñamos con tener un avivamiento en nuestras ciudades, en nuestras naciones, ¿sí? Y creo que hoy, la verdad que lo necesitamos urgente. No necesitamos que la gente se vuelva a Dios. Pero para que haya un avivamiento, la iglesia tiene que entrar por muchos procesos. La iglesia tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser santificada para que eso ocurra. Porque si no, es de alguna manera que el cielo permanece cerrado. Y si el cielo está cerrado, no habrá el derramamiento de esa lluvia que va a provocar un avivamiento en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo el Señor con la iglesia en estos últimos meses? Ha estado purificándola, ha estado santificándola, ha estado el Señor hablándonos una y otra vez acerca de volvernos a Dios, acerca de dejar ciertas cosas y establecernos en su verdad, acerca de quebrantar ciertas ideas en nuestra mente para establecernos en las ideas que Cristo determinó para nosotros. Eso es lo que ha estado haciendo el Señor con nosotros. Han sido semanas de quebrantamientos, semanas de búsqueda de Dios, semanas de orden. Y cada vez que el espíritu apostólico dice orden, todo se revoluciona, todo se da vuelta, todo queda, nos agarramos la cabeza y decimos, ¿qué está pasando? Si Dios dijo que iba a ordenar y parece que se está yendo todo de las manos. Y es así, cuando el Espíritu Santo viene a ordenar, hay cosas que nosotros estábamos acostumbrados a manejar, estábamos acostumbrados incluso a manipular de alguna manera, pero cuando viene el Espíritu Santo a ordenar, ya no hay manipulación humana, ya no hay gobierno humano, sino que todas las cosas se tienen que sujetar al gobierno de Jesucristo. ¿Cuántos anhelan eso para su vida? Amén. Es importante que lo podamos anhelar, pero cuando eso ocurre, empiezan a venir muchas situaciones por causa del orden que Cristo establece. Dice la palabra que Pablo decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Entonces nosotros tenemos que ver si hay un buen fundamento, si hay gente acá que ya conoce a Cristo y que tiene algún tipo de conocimiento de la palabra. Ahora tenemos que empezar a edificar la morada para el Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a edificar? Entonces es allí donde tenemos que empezar a tomar decisiones que ya no dependen nada más de que alguien nos diga tal cosa, o no podemos culpar de alguna manera a nuestra autoridad espiritual, no podemos culpar los que son jóvenes a nuestros padres, no podemos culpar el marido a la esposa ni la esposa al marido, sino que es una cuestión personal conforme a mis decisiones, con lo cual yo debo edificar la casa para el Señor. Dice que Pablo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Entonces ahí comienza a hablar de muchos recursos que habían para edificar. Y es verdad, de repente no está tan bueno, pero es una realidad que nosotros encontramos, que la iglesia, no toda la iglesia edifica con lo mejor para Dios. Cuando nosotros hablamos de lo mejor, hablamos del oro. El oro en la Biblia es un símbolo de la excelencia, es lo mejor. El tabernáculo fue recubierto con oro, el arca de Dios fue recubierta con oro, el templo de Salomón
Salomón fue recubierto con oro. ¿Por qué? Porque era un sello de alguna manera que Dios ponía como de hacerlo excelente. Entonces, si alguno de nosotros está edificando nuestra morada del Espíritu Santo con excelencia para Dios, ¿qué significa eso? Que todas las cosas las hacemos para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Que todas las cosas las hacemos siguiendo un patrón, siguiendo un diseño que viene del Espíritu Santo. Entonces, seguramente nuestra edificación va a ser de oro y de alguna manera, ¿sí?, la gente va a ver que hay algo diferente en nuestra edificación. Pero también hay otros que edifican con plata. Y la plata de alguna manera está buena, si bien es un metal precioso también, pero no es como el oro. Porque la plata tiene que ser purificada 7 veces en hornos a muchas temperaturas, a mucho calor, para que sea purificada. Y a veces nosotros somos como esa plata, que de alguna manera nos pareciera que nos gusta que nos metan al horno, que nos gusta meternos en situaciones conflictivas. Y no es que Dios nos está procesando, sino que a causa de nuestras malas decisiones terminamos en el horno. ¿Cuántas veces dijimos, no, estoy en el horno? Y en realidad por situaciones que se podrían haber evitado, y a veces le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a un montón de situaciones, pero en realidad son malas decisiones. Y en realidad esa es la gente que a veces edifica con plata, que sí, hay una buena intención, hay una buena búsqueda, pero no dejan de alguna manera de estar siendo procesados de maneras que Dios no ha determinado. Hay procesos que Dios nos lleva. Por ejemplo, el oro también tiene que ser procesado, pero de alguna manera el oro logra fundirse y logra ser uno con el Espíritu Santo. En cambio la plata no, la plata hay que meterla al horno una vez y otra vez, tratando de limarla, de lijarla, sacar las asperezas, hasta que va cobrando brillo, hasta que va de alguna manera sacando sus dotes a la luz. En cambio el oro nació para ser fundido ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Qué bueno cuando somos parte de la iglesia que edifica con oro, porque somos personas que sabemos que estamos predestinadas para ser fusionadas con el Espíritu de Jesucristo. ¿Cuántos acá nos gustaría ser fusionados con el Espíritu de Jesucristo? O sea, que ya no sea mi espíritu y el Espíritu del Señor, sino que sea un solo espíritu. Cuando tu espíritu se logra unir con el Espíritu de Cristo a través de la oración, a través de la intercesión, a través de la adoración, a través de tu entrega, a través de tu humillación, a través de tu quebranto en la presencia de Dios, podrás lograr que todo lo tuyo se incline delante de Él. Y es ahí donde te conviertes en un oro que de alguna manera es probado por el fuego, pero en esa prueba es fundido por el Espíritu Santo. De alguna manera el oro no resiste la presencia del Espíritu Santo y termina totalmente rendido. Qué lindo es cuando Dios encuentra una iglesia que se rinde ante Él, ante una situación de fuego, ante una situación de crisis. Una iglesia que se rinde delante de Él y que lo único que quiere es, Señor, yo soy uno contigo, yo entrego todo, no me resisto a esta transformación. En cambio la plata de alguna manera, si no es, de alguna manera se resiste un poco a esa transformación, porque si no, no necesitaría las 7 pasadas por el horno. Y ojo que el 7 es un número simbólico, sino que tiene que ver con la perfección. A veces no son 7, serán 49, serán 100 y algo, depende de nuestra docilidad. Pero el apóstol decía que también habían personas que fundamentaban o edificaban, aparte del oro, aparte de la plata, fundamentaban con piedras preciosas. Y el Señor me mostraba que algunos también quieren edificar su morada a Él con piedras preciosas. Y de alguna manera está bueno, porque las piedras preciosas son re bonitas. ¿Quién no quiere tener una piedra preciosa? Creo que todas, especialmente las mujeres, queremos llenar nuestras manos, orejas, cuello, todo lo que haya por ahí, con piedras preciosas. ¿Por qué? Porque son lindas, son llamativas y sirven para adornar. Pero a Dios no le gusta nada más que nosotros seamos una iglesia que adorne su casa. Que seamos gente que cante lindo, gente que ore lindo, gente que predique lindo, sino que Él quiere que otras cosas se manifiesten en nosotros. Y de alguna manera aquellos que quieren edificar su morada espiritual con piedras preciosas es gente que está fundamentada en su don, que nada más le importa fluir, le importa quizás mostrarse ante muchas cosas, pero que no establece un fundamento en Dios. Y una de las características que tienen las piedras preciosas, ojo, aquellas personas que tienen muchos dones y que wow, y que hasta se vanaglorían de esos dones, ¿sí? La característica que tienen las piedras preciosas, que son muy duras.
que les cuesta entender cuando Dios está llamando, que les cuesta entender el propósito de Dios, que les cuesta entender que no se trata de las piedras, sino que se trata de un propósito eterno llamado Jesucristo en nosotros. Y una de las características que tienen esas piedras preciosas es que son duras de cerviz, y hablamos de orgullo. ¿Por causa de qué? Porque brillan en todos lados. Entonces hablo de personas que no les es difícil entrar en gracia en un ámbito, no les es difícil entrar en gracia en muchas cosas, en su lugar de trabajo, en los ámbitos ministeriales, en donde vemos que hay mucha gracia de parte de Dios, mucho don de parte de Dios. Pero cuando Dios quiere corregir, cuando Dios quiere alinear, la mayoría de esas personas se ofende porque, ¿cómo yo que soy piedra preciosa me van a venir a tratar de esta manera? Por causa de que nada más está ensimismada en su propia belleza. Y ojo que ese fue el pecado que cometió Lucifer y terminó descarriándose con un tercio de los ángeles ahí en el cielo. Entonces nos encontramos que lamentablemente las piedras preciosas tampoco son óptimas para la edificación. Pero también decía el apóstol Pablo que algunos quieren edificar con madera. Y la madera tiene que ver con la firmeza, ¿sí? La madera firme te sirve para edificar muchas cosas, ¿sí? Pero recuerda que también se usaba como la cruz. La cruz era de madera y la cruz era anatema. También la madera tiene que ver todo lo que son los árboles y los bosques. Lo he enseñado otras veces. Tiene que ver con la idolatría, porque de los árboles y de la madera tallada se hacían muchas imágenes y hasta el día de hoy se siguen elaborando ídolos a través de la madera. Y todo aquel que quiera edificarle morada a Dios a través de los ídolos, les aseguro que no va a tener un buen fin, no va a tener un buen propósito en Dios, porque todo eso no va a resistir el día de la prueba. Todo ídolo se va a postrar ante la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que cuando el Espíritu Santo viene y comienza a recorrer las ciudades, todos los ídolos caen rendidos ante la presencia del Señor? Y eso es lo que vamos a ver de aquí a unos días más. Yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Vamos a ver de aquí a unos días más que algo el Señor va a provocar sobre esta tierra, y vamos a ver a los ídolos caídos y postrados delante de la presencia del Señor, así como ocurrió en el templo de Dagón, cuando metieron el arca ahí en el templo de Dagón, que no pudo resistir el ídolo de Dagón y cayó rendido delante del arca. El otro día fueron sus súbditos y lo volvieron a levantar a la estatua esa, y pasó otra noche, y cuando fueron en la mañana a verlo, otra vez estaba postrado. ¿Por qué? Porque no podía resistir la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben? Eso es lo que nosotros hemos venido orando, hemos venido declarando, que esta ciudad, que esta tierra va a ser cargada de una presencia sobrenatural del Espíritu Santo, en donde toda rodilla se va a doblar ante la presencia del Señor. Amén. Pero antes de eso, tienen que pasar muchas cosas todavía. Entonces, dice que algunos también edificaban no solamente con madera, sino que también edificaban con heno. El heno era la hierba para alimentar las ovejas. Y de alguna manera hablamos de estas personas que necesitan constantemente ese alimento o esa provisión de su líder, de su pastor, y que está bueno pedir consejería, pedir dirección, pero llega un momento en donde debemos dejar de ser ovejas y transformarnos en hijos de Dios. Y esa diferencia va a marcar nuestra existencia por causa de que vamos a ser la imagen y la semejanza de Dios. Entonces ya la mente de Cristo se establece en nuestra mente, y no necesitamos que nadie nos ore, no necesitamos que nadie esté allí para nosotros profetizándonos, porque entendemos que la misma autoridad que está sobre nuestras autoridades espirituales, sobre nuestros pastores, sobre nuestros líderes, sobre nuestros apóstoles, también está sobre nosotros. Pero esta gente edifica con este heno, que de alguna manera es alimento para la ovejita, y la ovejita se va engordando y de alguna manera está ensimismado en su propio problema, está ensimismado en su propia realidad, y no puede ver más allá de la realidad total que el Señor tiene sobre un territorio, sino que nada más se preocupa de sus conflictos, de sus temores o de sus circunstancias, y no puede ver lo que el Señor está llamando hacia afuera. Entonces también dice que hay otras personas que también edifican con hojarasca, que la hojarasca es como la paja, es efímero, ¿sí? Es algo que es vano, que no tiene... ustedes si ven de repente hoy que hay viento, habrán visto muchos pedazos de rama por ahí dando vuelta por aquí, por allá, porque así es la gente que edifica con paja, ¿sí? Cualquier viento mueve a esas personas, cualquier viento las saca de su fundamento. O hablamos de matrimonios, que viene una circunstancia difícil y enseguida piensan en el divorcio, enseguida piensan
en la separación, en irse, en apartarse. Ay, ojalá me pudiera ir lejos. Hay gente que piensa en suicidarse, piensa en tomarse algunas pastillas y terminar con todo por causa de que su vida espiritual está fundamentada con esta paja que en realidad no sirve de nada, sino que es al contrario un material de alta combustión, sino que cuando viene el fuego, cuando viene la prueba, no resiste absolutamente nada, sino que es consumido. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir que la obra de cada uno se hará manifiesta. Y la pregunta es, ¿con qué estamos edificando nosotros la morada para Dios en nuestro espíritu? Si estamos edificando con oro, si alguno dice yo estoy edificando con oro, es porque está dando constantemente lo mejor para Dios. Lo mejor en su tiempo, lo mejor en sus ofrendas, en sus diezmos, lo mejor en sus palabras, lo mejor en su adoración, lo mejor de su esfuerzo se lo lleva a Dios y no se le lleva un faraón. Si estamos edificando con oro es porque nuestra vida es íntegra, es porque somos las mismas personas dentro de una congregación y fuera de ella. Si estamos edificando con oro es porque realmente hemos sido fusionados con el Espíritu de Cristo y somos un solo espíritu, escuchando su voz continuamente, sabiendo lo que debemos hacer, bajando la cabeza cuando hay que bajarla. O si bien estamos edificando nada más con plata, ¿con qué material hemos venido edificando nosotros? ¿Qué ha sido lo que ha sobreabundado en nosotros? ¿Qué es lo que se está viendo? Quizás hemos sido esas personas que a cada rato están siendo procesadas, que a cada rato lo pierden todo, que a cada rato amenaza de divorcio, amenaza de enfermedades, amenaza de tantas cosas, y siempre Dios poniendo su mano por causa de que no aprendemos a veces de los errores, sino que seguimos cometiendo los mismos errores. Yo veo esto de la plata como personas que quizás quieren hacer muchas cosas para Dios y aman a Dios y realmente quieren procesarse, quieren limpiarse, pero terminan cayendo en los mismos ciclos. Por eso que el Señor habla que la plata debía ser procesada 7 veces en el mismo horno. Entonces hablamos que 7 veces el mismo problema, la misma situación. Y eso ocurre cuando nosotros podemos ser personas que aman a Dios, y yo creo que acá está lleno de esas personas que amamos a Dios, pero que lamentablemente no sabemos romper los ciclos espirituales que Satanás ha establecido sobre nosotros. Hablamos de ciclos cuando hay un hábito que no he podido quebrantar. Yo puedo echar fuera los demonios, puedo arrancar las iniquidades, pero si mis pensamientos no son alineados con los pensamientos de Dios, ese trono de Satanás se vuelve a establecer en mi vida espiritual y no me voy a dar ni cuenta y voy a estar haciendo otra vez aquello con lo que estuve renunciando muchas veces. O nunca te ha pasado, ayer compartía con la gente de la intercesión, nunca te pasó que de repente tuviste un problema y estuviste quizás esforzándote por no caer, por mantener la casa en paz, contando hasta 1.300.000, pero no sacarte de ninguna manera por causa de que había que mantener la paz, pero de repente algo pasó que no te diste ni cuenta y empezaron a salir palabras horribles de tu boca, empezaste a acordarte de situaciones de hace un montón, empezaste quizás a desconfiar, empezaste a agredir a la otra persona, y de repente cuando terminaste dijiste, ¿qué me pasó? ¿Y por qué dije esto? Si en realidad eso yo ya no lo tengo acá en mi mente. ¿Qué pasó? Y quizás te has encontrado muchas veces con esa situación. ¿Y por qué pasa eso? Porque después de eso se crea un caos familiar y otra vez vienen las mismas amenazas, viene de alguna manera, se establece el ciclo de falta de perdón, de amargura, de pleito, hasta problemas financieros que a veces vienen por los malos caracteres en las familias, por el hecho de llevarse mal. Vienen los problemas financieros también, porque de alguna manera nuestro saco donde echamos nuestros recursos está roto por causa de los pleitos y peleas familiares. Entonces nos encontramos que no nos dimos ni cuenta y salieron esas cosas de nuestra boca. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque hubo un trono de Satanás dentro de nosotros. Cuando hablo de un trono, hablo de un hábito mental, de un hábito que se estableció en nuestro corazón, en nuestra mente, y que a pesar de que empezamos a echar fuera el demonio y pretendimos ignorar lo que pasaba, cuando llegó un momento de crisis fue lo primero que agarramos y empezamos a soltar. Entonces nos damos cuenta de que había un fundamento que no era Cristo establecido en nosotros. Y hoy lo que el Señor nos está hablando a todos nosotros es empezar a inspeccionar y empezar a ver con qué hemos venido edificando la morada para Dios, qué le hemos estado dando a Dios. ¿Le hemos estado dando oro? ¿Le hemos estado dando plata? ¿O nada más somos esas piedras preciosas, gente orgullosa que cree que porque hemos alcanzado ciertos dones, ciertas categorías,
categorías espirituales o aún naturales, cierto estatus social, ya podemos decirle a Dios lo que debe hacer con nosotros, ya podemos decirle a Dios si estamos listos o no estamos listos, ya podemos decirle a Dios dónde debe ponernos, y no entendemos que en realidad debemos doblegar nuestro corazón y humillarnos y esperar hasta que Él sea el Dios que nos levante. Recuerden que cuando Dios te quiere levantar, no habrá hombre ni mujer que pueda oponerse a ese levantamiento. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Si no, averigua la vida de un David que tuvo una persecución por mucho tiempo de un Saúl, pero cuando llegó el tiempo de su levantamiento, Dios se encargó de Saúl. No fue la mano de David, fue la mano de Dios que cayó sobre Saúl para que David se abriera camino, porque era el próximo rey de Israel. Entonces, la pregunta de parte de Dios es: ¿con qué hemos venido edificándole casa al Señor? ¿Qué hemos estado construyendo para Dios? El Señor en estos días me ha hablado mucho de su visitación. Y he estado orando y preguntándole al Señor cómo es esto de la visitación. Y de alguna manera, cuando nosotros hablamos de la visitación del Espíritu Santo, quizás nos imaginamos que Él va a venir y nos vamos a llenar y vamos a profetizar y vamos a hablar en lenguas y vamos a predicar el Evangelio y la gente se va a sanar y lo que creo que de alguna manera todos esperamos. Y de alguna manera sí, tiene que ver con eso. Pero cuando el Señor habla de visitación, en realidad habla de una inspección, habla de una supervisión del Espíritu Santo sobre nosotros. Y es algo que el Señor me viene hablando hace aproximadamente 2 meses, ¿sí? Pero que en estos días el Señor dice: prepárense, porque la visitación de mi Espíritu está viniendo sobre tus familias. Y yo entiendo que mis familias son estas que están acá hoy sentadas, porque la visitación del Espíritu Santo está recorriendo no solamente estas familias, sino que las familias de la iglesia en general sobre esta tierra. La visitación del Espíritu está saliendo a recorrer, está saliendo a buscar, está saliendo a buscar gente que esté en la brecha, está saliendo a buscar gente que realmente haya edificado su morada con oro o con algo excelente. ¿Por qué? Porque cuando viene el día de la visitación, dice la palabra, como decía el apóstol Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Quién la declarará? El día. El día, la palabra día no significa nada más que claridad, significa tribunal. Y hablamos de un tribunal eclesiástico que somos nosotros, la iglesia del Señor, que está gobernando sobre los aires y que estamos decretando tiempos de visitación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han orado pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre su casa, que venga sobre su familia? Entonces, prepárense, porque en estos días el Espíritu Santo va a venir sobre nuestras casas, va a venir sobre nuestras familias, va a venir a inspeccionar su obra. Dice, porque el día la declarará. El día la iglesia es la encargada de establecer la voluntad de Dios. La palabra profética es la que le abre brecha a que la voluntad de Dios se establezca. Por eso es que Dios necesita que la iglesia se levante y profetice. Por eso es que Dios necesita que los intercesores, que tú en tu casa como intercesor, como jefe de hogar, como madre de esos niños, ahí que te levantes como voz profética y ordenes tu casa y le abras brecha al Espíritu Santo para que Él pueda venir a ordenar todas las cosas, porque de alguna manera a través de tu oración, de tu intercesión, le estás dando cabida al Espíritu Santo para que entre y se haga morada en tu familia. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo venga a morar en nuestra familia? Pero dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Por el fuego. La palabra revelada tiene que ver con descubrir, con quitar la cubierta, con romper las apariencias para ver realmente de qué estamos hechos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, no solamente viene a llenar y nos lleva a profetizar. Esos son los dones que fluyen. En un momento de oración, de intercesión, fluyen los dones y profetizamos. Y así, pero eso no significa que estamos llenos del Espíritu Santo. Es Él quien se va a encargar de medir de alguna manera a través del fuego. Dice la palabra, Él probará con fuego la obra de cada uno. Él probará con fuego la obra de cada uno, cual sea. El fuego la probará. Dice que algunos se van a salvar como por gracia, como por misericordia. Hasta con olor a humo van a salir. Imagínate si viene el Espíritu Santo hoy y tu casa está fundamentada sobre la paja.
Y tu casa está fundamentada sobre algo efímero, sobre nada más que palabrerías y no hay hechos concretos. ¿Qué pasa si viene el Espíritu Santo y tu casa, tu familia, tu vida espiritual, tu negocio, tu ministerio está fundamentado sobre algo que no tiene vida, que no tiene fruto, sino que es nada más que un alimento para oveja, que algo que te ha estado consolando? ¿Qué pasa si las palabras que buscas de parte de Dios son esas que te dicen, ay, no temas porque yo soy tu Dios, pero no te gusta cuando Él te dice, obedéceme, cuando Él te dice, sujétate a mí, cuando Él te dice, sujétate a tu autoridad? Entonces, ¿de qué estamos siendo edificados? ¿Qué pasaría si viene el Espíritu Santo sobre nosotros y ve que nuestra casa nada más está llena de piedras preciosas, pero no ocurre nada detrás de esas piedras? Si tocamos esas piedras, muy preciosas son, pero detrás de ellas no hay nada. Hay algo hueco, solamente son címbalos que retiñen, es un ruido que se hace, pero no hay un fundamento de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué pasa si Dios hoy recorre nuestras casas y se encuentra que otra vez estamos repitiendo los mismos ciclos que Satanás estableció para nosotros? Ciclos de peleas, ciclos de separaciones, de ruina financiera, y después se arregla y otra vez la pelea, otra vez la separación, otra vez la ruina financiera, y así sucesivamente nos encontramos con esos ciclos que Satanás establece en nosotros. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo está viniendo hoy sobre nuestras vidas? ¿Cómo va a encontrar nuestra edificación? ¿Cómo va a encontrar la morada que estamos haciendo para Él? ¿Va a encontrar que realmente estamos levantando muros de oro, que realmente estamos levantando con lo mejor que tenemos, dándoselo a Dios? ¿Qué pasaría si el Tatnaí, el que aparece en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que era el inspector de los impuestos y de las ofrendas, viniera hoy a inspeccionar cuánto ha sido nuestra medida de ofrenda para Dios? ¿Sabía usted que hay un inspector que se encarga de medir lo que nosotros le damos a Dios? Hay uno que va midiendo nuestra copa, que va viendo la copa de nuestras oraciones, que va viendo cuánto hemos orado, cuánto no hemos orado. Hay uno que está viendo cuánto hemos adorado y cuánto hemos dejado de adorar, cuánto hemos dado para Dios y cuánto hemos cerrado la mano. Hay un inspector que se encarga de eso. ¿Qué pasaría si hoy viene ese inspector cuando Dios está a punto de derramar una lluvia de recursos sobre su iglesia, de recursos naturales, y de repente viene ese inspector y dice, no, pero a este no lo podés bendecir porque la verdad que su copa en vez de aumentar empezó a bajar? Y nos encontramos que esa es la inspección del Espíritu Santo que Él está trayendo en estos días. Es una inspección que quiere venir a medir. Ayer compartía con los hermanos una palabra que el Señor me daba, donde decía que en un principio Jesús había sido invitado a unas bodas, y dice que los que se saben la historia, cuando convirtió las aguas en vino, dice que mandó a buscar 6 tinajas y dijo, llénenlas con aguas. Dentro de todas esas tinajas habían 3 medidas que Dios estaba viendo, y esas medidas tienen que ver con lo que Él ha puesto en nuestro depósito espiritual, y en nosotros también hay medidas dentro nuestro, medidas que tienen que ser llenas de su presencia, medidas que tienen que ser llenas de su palabra. Y dice que el Señor dio la orden y dijo, llenen las tinajas, y una vez que las tinajas estaban llenas de agua, fueron traídas al maestresala y se provocó el milagro. Pero el milagro no se provocó hasta que las tinajas se llenaron. Y yo explicaba esto de esta manera, lo que el Espíritu Santo me hablaba. El agua representa al arrepentimiento, el agua representa la limpieza que viene del Padre sobre los hijos, al limpiarnos, al lavarnos. Pero si yo estoy ahí nada más con mi tinaja hasta la rodilla, no va a ser mucha la limpieza que voy a tener. Si estoy con mi tinaja hasta no sé, hasta los lomos, no, el Señor quiere que mi tinaja esté hasta arriba, rebosando. Mi copa tiene que estar rebosando de oración, de intercesión, de alabanza, de pureza, de santidad. ¿Y qué pasaría si hoy estamos esperando la visitación del Espíritu Santo y viene el Espíritu Santo a mirar nuestras tinajas y las encuentra vacías? Las encuentra que están a medio llenar. Pero dice, ¿pero por qué están a medio llenar? Si estoy derramando de mi agua hace más de 2 meses que estoy trayendo palabras de arrepentimiento. Hace más de 2 meses que estoy hablando de quebrantamiento. Hace más de 2 meses que estoy hablando de humildad de corazón. ¿Por qué las tinajas todavía no se llenan? Y es ahí donde nos encontramos, donde quizás algunos van a ser tomados de un lugar y puestos en la estación del milagro, cuando Jesús sacó las tinajas de ahí, de ese rincón, y las llevó ahí al lugar donde estaba la fiesta, donde se movía todo. ¿Y qué pasó? Que se convirtieron el agua en vino, sí, se provocó el milagro, pero muchas quizás tinajas se quedaron adentro. ¿Por qué? Porque no quisieron llenarse. Entonces nosotros hoy esperamos una visitación del Espíritu Santo, pero ¿qué se va a encontrar el Espíritu Santo cuando venga a nosotros? ¿Qué se va a encontrar cuando recorra nuestra familia?
cuando recorra a nuestros hijos? ¿Qué se va a encontrar cuando recorra nuestras finanzas, cuando recorra nuestra vida espiritual, cuando recorra nuestro corazón? Si se encuentra amargura todavía, si se encuentra falta de perdón. ¿Qué va a pasar en nuestras tinajas cuando vemos que Él nos dio tanta agua para ser llenos y no quisimos llenarnos? No, hoy no tengo ganas de... No, otra vez lo mismo, hoy no. A veces nos encontramos con la misma palabra una y otra vez. ¿Por qué será? ¿Será que Dios no tiene nada más que decir? ¿O será que hay un mandato insistente de parte del Espíritu Santo? ¡Ey, vuélvanse a mí por causa de lo que se viene! ¿Saben que anoche mientras intercedía en la madrugada, el Señor me daba una palabra? Y me hablaba de la iglesia de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y esa palabra inquietó mi corazón. Yo decía, Señor, vamos a ser echados a la cárcel, vamos a ser probados, vamos a ser perseguidos. Y el Señor decía, es mi visitación sobre mi iglesia. La visitación del Espíritu Santo acarrea persecución, acarrea que nuestros corazones urgentemente se vuelvan a Dios. Dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta. Y yo intercedía y yo decía, Señor, ¿qué más habrá que soportar? ¿Qué más habrá que padecer? Y el Señor me hablaba de que muchos padecimientos son tan necesarios por causa de lo que Él quiere traer. Él quiere disciplinar, Él quiere enderezar. Nos viene hablando desde hace un tiempo y hoy por hoy está predestinado para nosotros un tiempo de mucha persecución. Dice, algunos serán echados a la cárcel. Sí, pero en el griego original dice, algunos el diablo intentará echar a la cárcel. El diablo estará a punto de echar a la cárcel. En otra versión dice, habrá una probabilidad de que sean echados a la cárcel. ¿Pero de qué depende eso? De nuestra disposición en Dios. Y si debemos ser puestos en la cárcel, bendito que nosotros estemos en la cárcel, pero la palabra de Dios no estará presa, decía el apóstol Pablo. A veces nos hablan de cárceles, nos hablan de persecuciones, nos hablan de opresión y enseguida nos sentimos hasta ofendidos con Dios. Y si le preguntamos a nuestros apóstoles, no les vamos a preguntar, pero si vemos las escrituras, que pasaban presos, que pasaban en persecución, y mientras más los perseguían, más eran metidos en esos lugares, más la gloria de Dios se manifestaba. Cuando vimos a un Pedro que en medio de la cárcel empezó a adorar a Dios, se rompieron las cadenas, se rompieron las ataduras y hasta el guardia de la cárcel se convirtió al Señor. Y así nos encontramos con otras historias más de Pablo, que simplemente cantando al Señor se liberaban los ambientes. Pero es necesario quizás que muchos de nosotros entremos en un tiempo de persecución por causa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y esa palabra persecución tiene que ver con disciplina, tiene que ver con orden, tiene que ver con la visitación del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero dice el Señor, no teman, no se atemoricen, no queden asombrados de nada lo que van a provocar. Y yo decía, Señor, hay tantas cosas que están pasando en los distintos puntos de la tierra, tantos terremotos, inundaciones, tantas situaciones. Y en un momento decía, desde la semana pasada que ando con eso, y si viniera sobre esta ciudad un terremoto, ¿cuántos estaríamos preparados realmente? Y no preparado de tener tu bolsito listo, tú preparado en tu condición con Dios. ¿Qué pasaría si Dios de repente determina juzgar a su iglesia y nos hace vivir un momento de crisis, de persecución? O si esa crisis viene en las finanzas, si de repente comienzan a haber saqueos o comienzan a haber cosas que en realidad ni siquiera nos imaginamos y que no podemos ni ir a comprar al supermercado y es un tiempo de restricción. Son crisis, son persecuciones que muchas veces quizás tendremos que padecer para que la gloria de Dios se manifieste. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Es allí donde viene el fuego a probar nuestra casa espiritual. Es allí donde viene la crisis a probar aquello de lo que estamos hechos. ¿Qué vamos a hacer en un tiempo de persecución? ¿Qué hacemos cuando Dios quizás te dice que no a un asunto al cual amas? ¿Qué pasa cuando
Dios, estás orando por un asunto y de repente Dios te dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y punto. ¿Y qué pasa? ¿Te vas a enojar con Dios? ¿Te vas a rebelar a Dios? ¿Vas a volver atrás? ¿Te vas a cambiar de iglesia? ¿Te vas a cambiar de religión? ¿O vas a permanecer en la presencia de Dios? Esa es la preocupación de Dios. Dice el Señor, yo quiero soltar muchos recursos, yo quiero soltar multiplicación de personas, muchos dones, muchas gracias. Pero ¿qué va a pasar si en un momento yo aprieto? ¿Quiénes son los que realmente van a resistir esa apretura? ¿Quiénes son los que realmente van a resistir el fuego y no van a salir huyendo? Esos que resisten el fuego son aquellos que yo escojo, son aquellos que yo llamo para manifestar las grandezas que tengo guardadas desde tiempo antiguo, me decía el Señor. Entonces, para mí esto es preocupante, donde el Señor nos dice, hey, bienaventurado el que soporta la tentación. Te podrán perseguir, quizás antiguas cosas se te van a volver a presentar y vas a vivir tiempos de conflictos, que quizás tu pasado de repente va a volver al presente y vas a tener muchas angustias en tu corazón, mucha controversia quizás en tus emociones. Pero ¿qué va a pasar? ¿Vas a entregarte a esa tentación o vas a resistir la tentación? Es ahí donde Dios nos quiere llevar. ¿Qué hacemos en los momentos de crisis? ¿Qué hacemos cuando las cosas no salen como Dios nos había hablado? Donde pareciera que está todo al revés. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Negamos a Dios? ¿Vamos a blasfemar contra Dios? ¿Lo vamos a negar? ¿O simplemente vamos a callar y a esperar en silencio la salvación de Jehová? De alguna manera, el Señor dice que el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Y cuando le habla a la iglesia de Esmirna, dice que tendréis tribulación por 10 días. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, ten confianza. De alguna manera, cree, no dejes de creer hasta la muerte. Dice, y yo te daré la corona de vida. Entonces hay un Dios que quiere soltar galardones, hay un Dios que quiere soltar muchas cosas sobre su iglesia, pero que antes tendremos que ser metidos quizás, ¿sí?, en situaciones críticas, en situaciones de crisis para que eso ocurra. Yo me acuerdo hace un par de años atrás prediqué esta misma palabra en esta misma congregación y no pasó un mes, un par de meses y vino una inundación sobre la ciudad. Y fuimos probados, algunos se nos llenó la casa de agua, pero seguramente todos nos asustamos cuando veíamos que llovía y llovía y llovía y no paraba más. Entonces yo entiendo que estamos en otro punto donde Dios quiere establecer algo en su iglesia, donde Dios quiere hablar algo a su iglesia y debemos estar escuchando a Dios para que estas cosas cuando vengan no nos tomen de imprevisto, sino que estemos preparados, estemos apercibidos, nuestro corazón esté ahí clamando, esté perseverando en lo que Dios nos ha hablado. Dice la palabra que Jesús comenzó a decirle a la iglesia, sí, también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Y Él nos dice, iglesia, si conocieras, si pudieras ver lo que he determinado para ustedes, si pudieran ver la prosperidad que planifiqué, la paz para sus familias, la restauración familiar total que solté para ustedes, si pudieran verlo, si pudiéramos comprender el plan de Dios, si dejáramos de mirar nada más lo natural, si dejáramos de mirar nada más lo que nos toca del día al día, lo doméstico de nuestra vida y empezáramos a mirar lo que Dios está haciendo. Dice la palabra, sí, aunque sea por lo menos en este día que pudiéramos tener revelación más allá de nuestro asunto personal y nos metiéramos en el asunto de Dios, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, y aunque sea por lo menos en este día, dice el Señor, más ahora está encubierto de tus ojos. Y qué terrible es cuando Dios nos viene hablando una y otra vez y que su diseño siga encubierto de nuestros ojos. Y que aunque Dios nos viene mostrando y hablando, no podamos ver lo que Él quiere hacer. No podamos determinarnos a seguir ese plan. Hay un plano. Cuando Dios te habla de edificar, si Dios te está diciendo que edifiques, porque ya te soltó un plano, ya te soltó un plan de trabajo, te soltó trazos, una palabra que hay que seguir para edificar tu vida, para edificar tu ministerio. Pero ¿qué pasa cuando no queremos ver ese plano? Porque te es más fácil hacerlo a tu manera. Porque te es más fácil quizás repetir la historia. Pero yo años atrás lo hice así y me funcionó. Pero si Dios no quiere que lo hagas así. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos y vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y Jesús no le está hablando a los gentiles, no le está hablando a los fariseos, le estaba hablando a la iglesia que no quería escuchar la voz de Dios.
Está hablando la iglesia que no quería sujetarse a lo que Dios estaba hablando. Dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra. Toda la piedra, todo el fundamento que tenías. Quizás esos pequeños principios de Dios de repente van a ser derribados por causa de un sitio espiritual. Por causa de que el enemigo parece que se va a engrandecer, ¿sí?, a nuestros ojos humanos. Dice, ¿por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, ¿cuántas cosas nos pueden llegar a pasar a la iglesia simplemente por no conocer el tiempo de la visitación del Espíritu Santo? Y si hoy el Señor está trayendo esta palabra, que para mí es muy fuerte, para mí es muy dura, y a mí me lleva a interceder, llorar bastante, a alinearme bastante. ¿Por qué? Porque me está hablando de una visitación, pero yo debo entender que es un tiempo de visitación y ordenarme. Si yo sé que hay cosas que todavía no ordeno, todavía hay tiempo, la visitación está viniendo, todavía no llega, me ordeno, me alineo con el Señor. Pero dice, si no conociste el día de la visitación, o sea, te hablaron, escuchaste lo que iba a pasar, Dios te trajo palabra, te confirmó por acá, te confirmó por allá, y hiciste oídos sordos, entonces el sitio sí te va a alcanzar, la cárcel sí te va a alcanzar. Pero si nosotros somos entendidos hoy de las demandas de Dios acerca de nosotros, vamos a ser guardados como Dios guarda siempre a su remanente fiel. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, siempre que antes de un avivamiento había una crisis. Antes de un libertador había un yugo que romper, había un faraón que quebrantar. Mira la iglesia de Israel en la época de Egipto, dice que ellos clamaron a Dios, Dios escuchó y los visitó. Hubo una visitación del Espíritu Santo y mira cómo se manifestó el Espíritu Santo, que trajo juicios, plagas sobre Egipto, pero a su remanente escogido no le pasó nada. Dice que Dios hacía diferencia incluso entre los perros de los egipcios y los perros de los hijos de Dios. Y los perros de los egipcios eran quebrantados, las plagas les alcanzaban, pero a los perros de los hijos de Dios no les pasaba nada. ¿Será que Dios nos quiere guardar en estos tiempos que se vienen sobre esta nación? ¿Será que Dios quiere que, hey, despierta, hey, esto no se trata de ti, se trata de un propósito eterno, hey, son tiempos de volverse a Dios, son tiempos de buscar su rostro, son tiempos de orar, son tiempos de clamar, son tiempos de volvernos a la palabra, son tiempos de ordenar nuestra vida, de romper con ciertas amistades, de alinearnos, de terminarnos? O vamos a adorar a Dios o vamos a seguir escuchando música mundana. O vamos a adorar a Dios, o vamos a seguir hablando lenguaje mundano, palabras deshonestas de nuestra boca. O nos vamos a alinear a Dios, o vamos a seguir haciendo una vida independiente totalmente del Espíritu Santo. Entonces, hay un Dios que realmente está diciendo, hey, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios visitó a Israel en Egipto y liberó a un pueblo del yugo del faraón. Más de 600,000 hombres salieron esa noche de Egipto por causa de que Dios había hecho una visitación sobre ellos. Sí, cuando empezó la visitación, ¿qué pasó con los egipcios? ¿Qué pasó con los hebreos en Egipto? Se les hacía más duro el trabajo. El faraón les quitó, no les doy nada ahora, vayan ustedes a buscar la paja. Se les hacía más difícil. Pero la visitación llegó y culminó y fueron liberados de ese yugo. Amén. Cuando vino la visitación sobre Judá, muchas veces vino la visitación sobre Judá. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Quebrantó ese cautiverio. Cuando vino la visitación sobre Israel, cuando habían sido trasladados a Babilonia, llegó el día de la visitación allí en Babilonia y volvieron de Babilonia y se volvieron a establecer en el templo. El templo fue reconstruido porque Dios les visitó. El Espíritu Santo les visitó. Cuando Dios visitó a Job, dice que Job estaba lleno de llagas, lleno de problemas, lleno de toda su aflicción. Pero dice que Dios, por causa de la visitación del Espíritu, Dios guardó su espíritu, Dios guardó el espíritu de Job y a causa de eso él salió adelante. ¿Sí? Dice que también por una visitación del Espíritu Santo, María engendró a Jesús. Y nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, ¿qué será lo que Dios nos quiere decir? Que no venga esta visitación o que sí venga esta visitación. Esta visitación tiene que venir. Dios ya la ha predestinado, Dios ya la ha soltado para nosotros. Pero ¿qué nos está avisando? ¡Ey! Guárdense, ordenen sus vidas, ordenen sus casas, cierren puertas abiertas al opresor, cierren puertas abiertas al leviatán, ordenen, destruyan tronos, tienen tronos de las tinieblas en su casa, tienen ídolos en sus casas.
comiencen a derribar esos ídolos. ¿Para qué? Para que cuando venga el día de la prueba, su casa resista la tentación, su edificación que sea con lo mejor del material, que subsista ante el remesón, ante el estremecimiento que viene del Espíritu Santo sobre toda esta nación. Hay un Dios que se ha determinado a provocar un avivamiento sobre esta tierra. Hay un Dios que se ha determinado a provocar algo aquí en el nacimiento de la Patagonia hacia el sur, para encender un fuego, para encender una visitación y que deje de ser visitación y sea una morada de Dios para el Espíritu Santo. Pero eso no va a ocurrir sin que antes venga un remesón, sin que antes la iglesia del Señor entre a las profundidades del Espíritu, entre a las profundidades de las dimensiones proféticas. ¿A través de qué? Del quebrantamiento, de la humildad. Antes que venga el espíritu de Elías, que vuelve el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Eso no va a ocurrir. Y lo que está provocando esta visitación, que cosas se van a despertar en tu casa, cosas que estaban ocultas en tu casa van a salir a luz por causa de que la palabra lo va a traer a luz. Y te vas a encontrar que vas a tener que confrontar y echar fuera, tomar determinaciones, tomar decisiones de enemigos que estaban ocultos, sacarlos, arrancarlos de tu morada, para que tu morada sea santa y el Espíritu Santo realmente venga a vivir en tu casa. Saben, recién cuando estaba acá sentada, sentía al Espíritu Santo metiéndose en los hogares y veía hogares, familias de aquí que estaban allí en sus casas alrededor, así haciendo un altar para el Señor, y estaban quebrantados, buscando al Señor con todo su corazón. Podía ver a niños orando, clamando por la presencia de Dios, padres arrepentidos pidiéndole perdón a sus hijos, madres pidiéndole perdón a sus hijos, hijos pidiéndole perdón a sus padres por causa de la visitación del Espíritu Santo, por causa de la restauración familiar que Dios trae. Eso es lo que Dios ha prometido, eso es lo que Dios habló desde el principio, un tiempo de reconciliación donde todas las cosas se tienen que sujetar al orden que viene del Espíritu Santo. Y eso va a ser con la visitación. Dios va a visitar tu vientre que era estéril, y ya no vas a ser más estéril, vas a ser una mujer, un hombre que por donde vaya va a dar fruto abundante. Aleluya, aleluya. Mari, ¿dónde estás? Mari González. Mari, viene la visitación sobre ti, Mari. Mientras oraba, el Señor te marcaba, te ha estado marcando para estos días. Viene la visitación del Espíritu Santo sobre ti. Tu morada está siendo visitada por el Espíritu Santo. Tu casa, tu ambiente, tu ámbito. No te vas a dar ni cuenta. Y tu vientre va a ser fructífero. Y va a empezar a crecer. Y va a ser todo tan normal que cuando te enteres te va a dar alegría, pero ya no va a ser esa alegría de lo imposible, porque Dios ya te lo había anunciado antes. Hay una visitación del Espíritu Santo que se va a meter en nuestras casas. Yesa, el Espíritu Santo se va a meter a tu casa y va a quebrantar todos los ídolos que se han introducido en tu casa. Lo podía ver cuando estaba allí. Podía ver a tus hijos quebrantados en un ámbito de adoración. El Espíritu Santo va a venir sobre los músicos, sobre las danzas. Y vamos a ver a nuestros hijos, a nuestros niños quebrantados, no porque algo les pasó, sino que simplemente porque están siendo impartidos por el Espíritu Santo. Y ese ámbito va a visitar tu casa, va a visitar tu familia, va a visitar Julieta, Elvio, un tiempo de visitación del Espíritu Santo. Celina va a ser una voz profética fuerte sobre ustedes. Va a ser un conductor de gloria que los va a llevar a ámbitos que ustedes todavía ni han conocido. Pero viene el tiempo de alinear. Ustedes deben cerrar puertas urgentemente que el enemigo ha abierto en sus casas para que venga la visitación y se establezca. Porque esta vez se quiere establecer Elvio, no se quiere venir a visitar. Se quiere establecer sobre tu casa, se quiere establecer sobre tu familia. El Espíritu Santo está viniendo a quebrantar, a ordenar. Hace un momento podía tener una visión así tan rápida, una impresión profética, donde había gente de rodillas quebrantada. Yo decía, Señor,
Desde el primer día que Dios me habló de avivamiento, cuando estaba en otra tierra, cuando estaba en Temuco, y Dios me habló de avivamiento, tuve esa misma impresión de ver gente de rodillas, nada más levantando sus manos al cielo y entregándose a Cristo. Eso es lo que la visitación del Espíritu Santo quiere hacer sobre esta tierra. Pero antes va a venir a visitar a su iglesia. Que cuando el Espíritu Santo venga a inspeccionar tu casa, se encuentre tus tinajas llenas. Cuando el Espíritu Santo venga a inspeccionar tu familia, se encuentre esos cántaros, esas medidas dentro de las tinajas llenas del Espíritu Santo. Y no hablo de gente nada más que profetiza y que tiene dones, sino que hablo de gente que está totalmente absorbida por un espíritu de arrepentimiento, por un espíritu contrito y humillado en la presencia del Señor. Gente que ya no quiere pelear más sus propias batallas, sino que se entrega ante la presencia de Dios. Esos son aquellos que Dios va a librar del día malo. Esos son aquellos que cuando venga el ángel de la muerte va a ver que está esa marca del Espíritu Santo sobre nuestros postes y va a pasar de largo ese ángel y nada te va a poder tocar. Mientras tu tinaja esté llena de esa agua, de limpieza, de santidad, te va el Señor a llevar de victoria en victoria. Y cuando llegue el fin de la prueba, vas a ser levantado. Eso es lo que el Señor me decía, que es necesaria la visitación, por causa de que después de la visitación vienen las promociones, vienen los levantamientos. Ahí donde muchos de ustedes que hoy están ahí nada más sentados en un lugar, o que están ocupando un lugar ahí en el trabajo, pero van a ser promocionados por causa de la visitación del Espíritu Santo, por causa de que Él los encontró fieles, de que Él vino a inspeccionarlos y los encontró llenos de fe, llenos de fuerza, llenos de poder, llenos de fidelidad, llenos de credibilidad. Eso es lo que el Señor está midiendo en estos días. Así es que si tu tinaja estaba medio llenar, comienza a meterte en el Señor. Y si no sabes cómo llenarla, te hago saber que hay un río del Espíritu. Y si te metes en ese río del Espíritu, el agua te va a empezar a llegar hasta las rodillas, hasta los lomos, hasta la espalda, y de repente hasta que vas a perder el control y vas a decir: Señor, ayúdame, no me ayudes más, mejor me muero. Y esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia de Esmirna, que significa mirra. La mirra se le ponía a los muertos, y lo que quiere el Señor con nosotros, que muramos. ¿Para qué? Para que el poder de la resurrección sea todo en nosotros y seamos una iglesia próspera, una iglesia que camine en el poder de la resurrección, una iglesia que camine de desafío tras desafío, fundamentados en ¿qué? En la resurrección de Cristo y en lo sobrenatural de un reino glorioso que está a punto de manifestarse. Para muchos allá afuera serán días de mucha persecución, para muchos allá afuera serán días de mucha angustia, porque Dios está juzgando y sobre todo a su iglesia viene a juzgar. Pero para otros, si hoy entendemos el tiempo, si hoy discernimos el tiempo de la visitación y nos metemos y nos escondemos allí en el corazón de Dios, vamos a ser guardados. Nuestra casa va a ser guardada, tu familia va a ser guardada, tus finanzas van a ser guardadas. Si hoy comprendieras el tiempo, dice el Señor, si al menos por este día, día es una temporada, no es un día de 24 horas, es una temporada. Por lo menos en esta temporada entienda el tiempo que te estoy llamando, tiempo de meterte en mi presencia, de meterte a buscarme, de empezar a orar, de empezar a no solamente congregarte. No es suficiente con congregarte, necesitas volverte a Dios en humillación, buscarle de madrugada, buscarle en la tarde, buscarle en la mañana, buscarle en la noche, buscarle a toda hora. ¿Por qué? Porque son días de visitación del Espíritu Santo, donde Él quiere enseñarte, donde Él quiere ministrarte, donde Él quiere sanar áreas oscuras de tu vida, para que de una vez por todas seas libres y entres en la plenitud de su presencia y alcances esas alturas para las cuales fuimos diseñados. Amén. Son días de su visitación. Pero como decía la palabra, cada uno se fija cómo edifica. Podemos seguir pensando quizás en un noviazgo, pensando en un negocio que estamos emprendiendo, pensando quizás en tantas distracciones, en tu propio trabajo que te absorbe de tantas maneras. O realmente vamos a entender y vamos a discernir el tiempo de la visitación del Espíritu de Dios sobre nosotros. Aleluya, cierra tus ojos.